Espero que ya hayan estado repasando en el cuaderno y tienen que estar todos los cuadernos al día. Voy a estar revisando. Recuerden que tienen que enviarme para poder yo calificarles y ponerles su nota en el registro. Y no se olviden la palabra del día. Nuestra historia es tan riquísima porque estamos llenos de cultura. Siéntanse privilegiados. Somos uno de los países que tiene diversidad en cultura. Pero como tenemos diversidad en culturas, los arqueólogos empezaron a investigar de cómo podían hacer el estudio de nuestra historia. Y ahí relucieron dos, aunque fueron muchos arqueólogos que hicieron la división cronológica del Perú, pero resaltaron Guillermo Lumbreras y John Rowe. Vamos a hacer la periodización de la historia del Perú, pero de la época prehispánica. Acá vamos a trabajar con dos divisiones, que son básicamente las principales. Una división ha sido propuesta por un antropólogo, arqueólogo, historiador estadounidense. El tío era de todo, el señor John Rowe. ¿Qué nos dice la propuesta estadounidense? A ver, John Rowe no estuvo solo, hay más gente, pero el que tiene más marketing es John Rowe, es el más conocido. Hay un montón. Lo que pasa que al Perú en la década del 30, 40, hasta los 70, llegaron estadounidenses, ingleses, franceses, italianos, llegaron de todo. Y pues John Rowe fue el que quizá tuvo mayor trascendencia, el más popular, por así decirlo. Ahora también, aquí hay una propuesta de los peruanos, y eso lo hizo un arqueólogo que hasta ahora, en 2015, está vivo. Tiene 78 años de edad. Es el profesor Luis Guillermo Lumbreras, ayacuchano, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Él es catedrático. Fundó la primera facultad de ciencias sociales del país. Vamos a poner aquí la división. John Rowe, por ejemplo, él dice que es muy parecido a lo que está acá, en Historia Universal. Para la tradicional, ¿qué nos dice? Historia, ¿dónde aparece? Con la escritura, ¿verdad? Según John Rowe, la historia andina, ¿cuándo aparece? Él nos dice, la historia andina se inicia con la alfarería. Alfarería. La alfarería es el arte de hacer cerámica. Quiere decir, hacer objetos con barro y arcilla. Entonces, ¿qué concluimos? Que hay una prehistoria andina. ¿Cómo le llamaríamos? Si en la cerámica inicia la historia andina, ¿cómo le llamarías a todo lo anterior? Precerámica. ¿Qué más dice? Dice que en los Andes ha existido tres grandes sociedades. Y a esas tres grandes sociedades, ¿cómo le llama él? ¿O cómo lo denomina? Lo denomina con horizontes. Hay un montón, pero estas tres grandes son las principales. ¿Cuáles son? La primera, a la que se pensaba que hasta hace 40 años era la madre de todas. Chavín, con horizonte temprano. La segunda es Wari, con horizonte medio. La tercera, Incas, con horizonte tardío. Chavín fue inmensa. Wari fue un imperio. Incas, ni qué decir. El señor Rowe nos dice que entre ellas han aparecido otras, pero que no tenían tanta influencia como las anteriores, que como están en el medio de los horizontes, no se les consideraba mucho. ¿Cómo los llamó él? Él los llamó intermedios. Y si hay dos intermedios, ¿cómo los llamó?
Al primero lo llamó intermedio temprano y al segundo intermedio tardío. Entonces, para el señor Rowe, la historia andina se divide en horizontes e intermedios. El señor Lumbreras. Él dice que la cerámica no es tan importante. ¿Qué dice él? Lo que él dice es muy parecido a lo de Marx. Entonces, ¿qué es importante? Si es parecido a lo de Marx. Las relaciones económicas sociales. Él no le va a llamar precerámica. Le llamará a esta época lítico. Y a la siguiente época le va a llamar arcaico. Acá quizá puedan jugar contigo. Te puedan preguntar, hombre que pertenece al periodo precerámico temprano. ¿Cuál sería? ¿Lítico o arcaico? Es lítico. Y si digo precerámico tardío, arcaico. Hay que tener mucho cuidado con estos datos. Ahora, hemos visto precerámico por el lado de John Rowe y por el lado de Lumbreras arcaico y lítico. En vez de horizonte temprano, Lumbreras acá lo va a llamar así, formativo. Y aquí vamos a poner a la sociedad que era considerada la madre de todas, a Chavín. El señor Lumbreras no le llama intermedio. ¿Cómo lo llama Lumbreras? Lo llama así, primer desarrollo regional. Y acá vamos a poner algunas sociedades. Moche, Nazca y Lima, solo son algunas. Él no le llama horizonte medio. Entonces, ¿cómo lo va a llamar? Es el primer imperio de los Andes. Le va a llamar Imperio Wari. Acá, el día de hoy también se dice que hay dos imperios. Uno es Wari. ¿Y cuál es el otro? El que está por Puno, Bolivia, Chile. El Tiahuanaco. Esto fue una pregunta de un examen de admisión que decía así. Son sociedades que pertenecen al horizonte medio. ¿Cuál es la clave? Wari y Tiahuanaco. Ahora, él no lo llama intermedio tardío. Él le llama estados regionales. Aquí están las culturas que empiezan con Che. Cultura Chimú, Chachapoyas, Chan Chan, Chinchas, etc. Y el horizonte tardío para Rowe era Incas. Para Lumbreras, el imperio incaico o imperio inca. A ver, repasemos. Hay dos líneas de tiempo, la de Rowe y la de Lumbreras. Pregunta, ¿cuál es la línea de tiempo que toma en cuenta aspectos culturales? El de señor Rowe. ¿Quién toma en cuenta el desarrollo de las sociedades? Lumbreras. ¿Qué nos dice John Rowe? Nos dice que hay una prehistoria andina. ¿Cómo lo llama él? A la prehistoria andina, la precerámica. ¿Cómo le llaman Lumbreras a la prehistoria andina? Lítico y arcaico. Según John Rowe, la historia andina se divide en ¿qué? Tres horizontes y dos intermedios. O sea, lo dividen horizontes e intermedios. ¿Qué horizontes son? Horizonte temprano, o cultura chavín. Horizonte medio, o cultura wari o tiahuanaco. Horizonte tardío, o cultura inca. Intermedio temprano, cultura moche, nazca y lima. Y intermedio tardío, cultura chimú, chachapoyas, chan chan, chinchas. Y por último, para culminar, hay que tener en cuenta esto. Una es visión culturalista y la otra es visión materialista. Tener muy en cuenta esto. Dale like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos y amigas. Suscríbete, es gratis. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Acá abajo en la descripción está